Egunon, Sir Winston Spencer Leonard Churchill, ganador del Premio Nobel de Literatura, entre otras cosas por sus experiencias vividas y relatadas en la Guerra de los Boers a comienzos del siglo XX, así como en la Primera Guerra Mundial, en parte como primer Lord del Almirantazgo, y cuando fracasó el asunto de los Dardanelos, se fue al frente y estuvo como comandante de batallón. Y luego, en el periodo entre guerras, escribió bastante. Pues en los años 20 y 30 era diputado en el Congreso, en la House of Commons. Y después, como todo el mundo sabe, en el año 39, cuando empieza la guerra, vuelve a ser por un año primer Lord del Almirantazgo y después primer ministro entre el año 1940 y 1945. Escribió mucho y una de sus obras cumbre es un relato de la Segunda Guerra Mundial en 6 tomos, en inglés, claro, es su lengua materna. Solamente ha habido un primer ministro que no tuvo como lengua materna en inglés y no fue Churchill, fue otro. Pero para adivinar quién es ese primer ministro es cosa de otro día. Mejor ver a Sir Winston Spencer Leonard Churchill, Segunda Guerra Mundial, 2 tomos. En castellano se hizo una edición en 2 tomos de estas. El primero es de unas cerca de 600 páginas y el segundo pues unas 500, unas 1100 páginas de Segunda Guerra Mundial, en las que nos relata, claro, evidentemente con una prosa muy buena, porque no fue un regalo como ha pasado a otros. El Premio Nobel de Literatura de Churchill está merecido. Nos cuenta pues todas las vicisitudes de un Reino Unido, de un imperio británico, en su, a veces dicen mejor, a veces dicen peor hora, luchando frente a los alemanes nazis de Hitler, primero en la batalla de Francia, pero antes en la guerra de Trola, o la guerra de Tentados, como decían los alemanes, después la batalla de Inglaterra, la incorporación, entre comillas, de los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, aunque, como todo el mundo debería saber, no es asunto correcto, pues se entraron el 15 de septiembre del 39, por el pacto del 23 de agosto del 39, pero formalmente es el 22 de julio del 41. Y luego la incorporación de los Estados Unidos, al quien ya había apelado en el famoso discurso de combatiremos en las playas, de después de la operación Dinamo en Dunkerque, cuando el nuevo mundo venga a rescatar al viejo. Digamos que es una dilatada trayectoria, en buena medida sostenida bajo sus propios criterios, una guerra sostenida sobre el esfuerzo bélico de los estadounidenses a partir del desembarco de Normandía. Hasta entonces, los británicos tienen la percepción de haber luchado en solitario, sobre todo en el frente de operaciones europeo. Aunque claro, en todo este material ofrecido a partir del año 2002-2003, con una introducción de la mano de pues Pedro J. Ramírez, que es un poco, en parte, el impulsor de estas propuestas para ser, digamos que en versión original la compilación era en 6 tomos, como he dicho, y tiré los títulos por si sirve de algo.
La tormenta se avecina de 1919 a 10 de mayo de 1940, su mejor hora 1940, la Gran Alianza 1941, el eje del destino 1942 a julio del 43, el anillo se cierra julio del 43 al 6 de junio del 44, el día de Normandía, triunfo y tragedia del 6 de junio del 44 al 25 de julio del 45. Es un relato desde el punto de vista del propio Churchill, por supuesto omitiendo esos pequeños delitos y faltas que pudo cometer el Imperio Británico en la lucha por vencer la guerra. Y bueno, pues por ejemplo hace un relato extenso de lo que sucedió en Varsovia en el año 44, cuando hubo una rebelión. Los británicos no podían hacer asistencia ni por vía terrestre ni por vía aérea. Los soviéticos estaban a las puertas y se frenaron en seco, permitiendo que los alemanes barrieran por completo toda esa insurrección. Y después, cuando ya estaba sofocada, fue cuando entraron en la ciudad. Recordemos que formalmente la Segunda Guerra Mundial empieza por el tema de Polonia en el septiembre del 39. Pero claro, cuando llega el 44-45, el origen de la Segunda Guerra Mundial, el tema polaco, se había estancado, cuando no ya olvidado. Ya habían entrado otros ingredientes. No es como la Guerra de los 100 años, que no había persona viva que al final de la guerra recordara cuáles eran los motivos de haber iniciado esa guerra, aparte de que duró más de 100 años. No, en esta la gente estaba evidentemente viva, pero habían pasado muchas pantallas para ya lo de Polonia pues era un tema muy secundario cuando llega el 44-45. Pero digamos que como es un asunto que a posterioridad, desde el momento en el que está escribiendo Churchill hacia el pasado, es un asunto que le puede recriminar a la Unión Soviética, es un asunto pues que tiene probablemente más foco del que pudiera haber tenido si las memorias las hubiera escrito en el año 46. Pero en cualquier caso es una lectura interesante, apasionante, muy entretenida, se hace ágil a pesar de, como digo, tiene 1100 páginas y por tanto puede parecer mucha lectura, pero es, como digo, un premio Nobel de literatura que se ha ganado precisamente por su narrativa el galardón emitido por la Academia Sueca. Es una época de la historia muy especial, y el Reino Unido, pues como todo el mundo sabe, hasta la operación Torch en el norte de África en el año 43, pues había hecho el intento de Dieppe en el año 42, un intento directo en la costa atlántica francesa de desembarco, en parte con soldados canadienses, un poco a la semejanza de la operación en los Dardanelos, de la que fue responsable Churchill como primer lord del almirantazgo, con los soldados del ANZAC de Australia y Nueva Zelanda. Luego tuvo un impacto porque los canadienses eran en buena medida franco-canadienses y tuvo un impacto generacional que luego en parte contribuyó al desencanto de los quebecois dentro del Canadá. Pero el asunto está en eso, que en parte Churchill se ve lastrado por sus experiencias vividas en la Primera Guerra Mundial y no es capaz en buena medida de adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas tácticas. Pues sigue con los pesados recuerdos de sobre todo de esa derrota, y aún así es paradójico porque si en la Primera Guerra Mundial el sistema de trincheras en el frente occidental, que era un poco lo que preveían
cuando enviaron la fuerza expedicionaria británica de hasta 400.000 hombres en la frontera belga, y luego tenían la línea Maginot y estos alemanes entran por el bosque de las Ardenas en medio de los dos sistemas, pues pensaban en un sistema de trincheras. Claro, si tienes ese sistema y no puedes atacar por la zona central, de frente, tienes que utilizar teatros secundarios, como le gustaba hacer a Churchill en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues luego intentar hacer lo mismo que en los teatros secundarios, pero en el teatro principal, pues sería un poco difícil, aunque en parte se tiene la idea de que la operación en Dieppe en el 42, luego Torch en el norte de África, incluso en la derrota en el intento de toma de Dakar, que fue repelida por los franceses de Vichy, pues contribuyó en buena medida al triunfo de Normandía en el año 44, como una especie de rodaje y entrenamiento. Claro, el frente occidental en buena medida no se movió físicamente, aunque pues hubo sus más y sus menos dentro de la labor de espionaje e inteligencia. Y aparte de eso, evidentemente, hubo otros escenarios como el Pacífico, el africano, incluso hubo batallas en Sudamérica y en los océanos con las flotas de submarinos, los Seawolf, sobre todo en el Atlántico, pero también en otros mares. Fue por tanto una guerra global, mundial, en la que los británicos tuvieron que multiplicar sus esfuerzos y su imperio pues ya no es lo que era, porque desde que los años 30 habían establecido el Commonwealth, no había una dependencia tan directa. Había primer ministro de Canadá, el señor Mackenzie King, el señor Jan Smuts de Sudáfrica, que estuvo permanentemente al lado del primer ministro como asesor. Había un consejo de los territorios del Commonwealth, y en buena medida ya no era como en la Primera Guerra Mundial, que daba órdenes el primer ministro británico y bueno, los demás obedecían. El señor Lloyd George tenía el galés, el gaélico, como lengua materna. Es el único primer ministro del siglo XX cuya lengua materna no es el inglés. Y digamos que era más bien Churchill un primus inter pares, alguien como en la antigua iglesia, en las que había 5 patriarcas o 6 o 7, pero hacían como que, bueno, pues entre todos nosotros el primer patriarca es el de Roma, porque así es feliz el chiquillo. Bueno, pues en este caso no es por felicidad, sino porque la tradición pesaba, y al final y al cabo los nuevos territorios de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica o Canadá pues habían surgido y bebido de los pechos del primer ministro británico y lo que representaba, es decir, el imperio centralizado en Londres. Y por tanto, pues tenía un estatus de preeminencia, pero ya ese estatus era mucho menor que en tiempos pasados y ya se vería completamente derrumbado en favor de una figura simbólica de la monarquía a partir de la segunda mitad del siglo XX. En cualquier caso, es una lectura interesante, recomendable para todo aquel que le interese la Segunda Guerra Mundial, como elemento complementario junto a otras lecturas de otros protagonistas, bueno, las memorias de Foucault o Von Manstein u otros en la Cruzada de Europa de Eisenhower. Son elementos de primera línea, de primera mano, testimonios directos sobre lo que fue la experiencia de esa Segunda Guerra Mundial, y por tanto es una buena aproximación, como otras, esta Segunda Guerra Mundial por Churchill. Sin más, es que ricasco, agur berobat, beti jelpean.